Muy buenas gamers, en estos días estuve recibiendo muchos comentarios sobre si conviene o no armar una PC gamer o con qué componentes conviene armar hoy una PC, ya que las placas de video aumentaron muchísimo de precio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, decidí armar varios presupuestos gamer, pero con las placas de video que por ahí antes estaban un poco dejadas de lado, pero son las placas que hoy en día hay stock y no aumentaron tanto de precio. Así que por eso hoy les traigo varios presupuestos gamer, gama baja y gama media, con lo que encontramos en el mercado a un precio razonable. Así que sin mucho más, vamos con el video. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que estos presupuestos los armé pensando en la situación actual que se atraviesa a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica con respecto a los aumentos de precio y a la falta de stock. Si quieren ver cómo armé estos combos antes de tanto aumento, les dejo acá arriba el video, y también dejo en claro que los precios y el stock pudo haber variado en las páginas que armé los presupuestos en el momento que estén viendo el video. Gama baja, una de las mejores opciones hoy en día en el mercado, sobre todo para aquellos que están por armar su primera PC gamer o para aquellos que quieran actualizar su PC antigua. Les recomiendo que vayan por un procesador con gráficos integrados, o sea, un APU. Con estos procesadores van a poder correr casi todo lo de la actualidad a unos gráficos muy aceptables y a buenos FPS, y obviamente lo mejor es que no van a necesitar una placa de video. Así que como procesador, como el más accesible de este tipo, les recomiendo el Ryzen 3 4350G, ya que con sus 4 núcleos y 8 hilos, este procesador se la aguanta muy bien para todo lo de hoy en día, y con su frecuencia y sus gráficos integrados vamos a tener todo lo que se necesita para jugar a todo lo de la actualidad, a gráficos bajos y medios y a una buena cantidad de FPS. A este lo encontramos aproximadamente a 17.000 pesos argentinos. Hay otra opción que podría recomendar muy similar, que es el Ryzen 5 3400G. Es un procesador que lleva más tiempo en el mercado y con unos gráficos integrados que son un poquito, pero apenas, mejor. Pero este aumentó mucho de precio y hay una diferencia importante. Por eso hoy recomiendo el 4350G antes que este, porque vamos a ver una mejor calidad-precio en este APU. A este, al 4350G, lo vamos a colocar en algún Mother A520, o si contamos con un poco más de presupuesto, en un B550, pero con una A520 para arrancar está más que bien. Por ejemplo, la Asus Prime A520M-K. La RAM va a depender de lo que tengamos para gastar. Siempre va a ser en dual channel, sea que pongamos 2 RAM de 4 GB para tener 8 o 2 RAM de 8 GB para tener 16. Obviamente lo recomendable serían 2 RAM de 8 GB. Podemos comprar una de 8 y en un futuro poner otra de 8 con los mismos megahertz, los CL o latencia, y en lo posible el mismo voltaje que coincidan entre las dos RAM para lograr ese dual channel. Lo que pasa que en el tiempo que estemos con una sola RAM vamos a notar la PC demasiado lenta, no va a andar como tiene que andar. Por eso cuando ponemos el dual channel notamos mucho la diferencia, tanto en juegos como en rendimiento de la PC en general. Estas RAM tienen que ser por lo menos de 3000 o 3200 MHz para arriba. Con 3200 vamos a estar muy bien, con 3000 vamos a estar bien, pero de ahí para arriba, nunca para abajo, para estos procesadores APU. De almacenamiento, si vamos a usarla para juegos, trabajos de edición, cosas pesadas, vamos a poner 1 TB de disco rígido, y en un futuro, para notar una diferencia al abrir programas o en el inicio de Windows, ponemos un SSD de 240 GB. Esto queda a gusto de cada uno lo que quiere poner primero, pero si van a poner varios juegos, le va a convenir ir primero por 1 TB y después por un SSD. Fuente, para estos APU no se recomienda una fuente muy grande. Con una de 450 o 500 watts certificada 80 plus vamos a andar muy bien. Si quieren ponerle un poco más, para un futuro agregarle una placa de video, está perfecto. A estos procesadores, cuando se les agrega una placa de video, quedan muy bien. Obviamente vamos a esperar a que bajen un poco los precios para agregarle esa placa de video, pero es un gran plan poner un APU y luego
agregarle la placa de video. Como gabinete, el más económico que consigan, el más barato, el que les guste a ustedes, donde se puedan poner los componentes. Fíjense los tamaños de la placa madre y del gabinete que coincida, y en lo posible que puedan ponerse por lo menos un ventilador en el gabinete adelante y otro atrás para que saque el aire caliente. Con eso estaría perfecto. En el caso que contaran con un poco más de presupuesto y quieren ir a un procesador APU también, pero un poco mejor, les recomiendo el Ryzen 5 4650G. Este cuenta con 6 núcleos, 12 hilos. Ya estamos hablando de un procesador de gama más alta, pero con gráficos integrados. Los gráficos integrados que traen también son muy buenos y rinden muy bien para los juegos actuales a una buena cantidad de FPS. Y a este lo encontramos a unos 26.000 pesos argentinos aproximadamente. A este procesador en un futuro también podemos poner una placa de video y vamos a tener un procesador casi de gama alta que funciona muy bien tanto para juegos, edición y hasta para hacer stream. A este lo ponemos también en una Mother A520, o si tenemos un poco más de presupuesto, una B550 o una X570, que sería el tope de gama. RAM lo mismo, en lo posible 16 GB, o sea 2 de 8 a 3200 MHz o 3000 o un poco más, para hacer 16 GB de RAM en Dual Channel. Fuente, disco y gabinete igual que los presupuestos anteriores. Si les interesa saber un poco más sobre estos procesadores, acá arriba les dejo un video donde explico todo un poco mejor. Espacio publicitario. Si les gusta un poco el contenido, por favor dejen un me gusta, un comentario random para ganarle al algoritmo de YouTube, y por favor suscríbanse y activen la campanita. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Gama media. Yo digo que son gama media porque van a ir acompañados de una placa de video. Estas placas de video están con un precio un poco más elevado de lo normal, pero son placas de video que los comerciantes no abusaron tanto del sobreprecio a estos productos. En sí no lo hicieron porque no son placas de video que se utilicen para minar. Si fueran placas de video que se utilizan para minar, seguramente también estarían 50.000, 60.000 pesos. Pero como no se usan para esto, son placas que están de 20.000 pesos para abajo. Vamos con el primer presupuesto gama media. Para este tenemos como procesador un i3 10100F, que es un procesador que lo seguimos encontrando por suerte a un precio muy bueno. Cuenta con 4 núcleos, 8 hilos y una frecuencia turbo de 4.30 GHz. La verdad que es muy bueno, nos va a servir para jugar a lo de hoy en día, sirve para hacer stream, sirve para todo. La verdad que es un procesador muy bueno. A este lo vamos a poner en un Mother H410, por ejemplo el H410M-medio H de Gigabyte. Es una excelente opción, es una gama base de entrada de placas madres, pero la verdad que para este ensamble va muy bien. No me parece gastar más en una placa que en el procesador, así que para equilibrar esto vamos a poner una placa relativamente de precio bajo, así está todo más o menos equilibrado. Las RAMs, acá podemos poner una de 8 GB a 2666 MHz, ya que el fabricante nos dice que esta es la frecuencia que utiliza este procesador. Por lo general todo Intel utiliza una frecuencia más o menos similar, pero bueno, nos aseguramos viendo la página del fabricante. Intel no aprovecha tanto como AMD las frecuencias altas, así que con esta frecuencia 2666 vamos a estar más que bien. Intel tampoco aprovecha tanto el Dual Channel. ¿Lo utiliza? Sí, pero no lo aprovecha tanto. Por eso podemos poner una de 8 GB a 2666 MHz, y en un futuro, cuando podamos, ponemos otra de 8 GB a 2666 para tener más RAM para los juegos que se vienen, para muchas cosas. Fuente, una de 500 o 550 watts certificada 80 Plus de una marca conocida para arriba. Acuérdese que estos presupuestos van a ir con una placa de video que ahora les voy a decir, entonces van a necesitar un poquito más, pero las placas de videos estas son de consumo bajo dentro de todo.
Disco, 1 tera de disco duro y después se le pone un SSD para tener más velocidad en el inicio o al abrir un juego, o pueden ir directamente a un SSD y después poner un disco más grande para guardar más cosas. Esto queda a elección de cada uno y el presupuesto que cuenten. Gabinete cualquiera que encuentren a buen precio, que les guste a ustedes, depende de su presupuesto, si pueden gastar más o menos, que tenga una buena ventilación y que les entre sobre todo la placa madre en el gabinete. Bueno, y como placa de video, para todos estos ensambles que les voy a decir, vamos a tener dos opciones. Como primera opción de placa de video les traigo la RX 550, obviamente es AMD, de 4 GB GDDR5, y les traigo una con doble disipación, o sea con 2 ventiladores para ayudar a bajar las temperaturas, y una con un solo ventilador. En rendimiento es lo mismo, puede que una caliente un poquito más que la otra, pero no debería pasar. Y con estas placas ya les dije, vamos a tirar casi todo, nos va a ayudar mucho en el rendimiento de nuestra PC. Lo competitivo de hoy en día, vamos a jugar a casi todos los juegos. Ahora voy a poner algunas comparativas de cómo corren los juegos para que tengan una idea de a cuánto les corre y cómo corren. Esta la encontramos a 19.000 pesos, 18.500, depende del lugar. Ojo que hay una de 2 GB también. Yo les recomiendo que vayan por la de 4. Obviamente la de 2 es mucho más barata, pero bueno, su rendimiento va a ser mucho más bajo. Y otra opción muy buena, pero esta a veces tiene pequeños problemas de stock, pero están entrando, hay en varios lados, por eso la traje acá para los ensamblados, y es la GTX 1050 Ti. Es muy conocida, fue muy popular en su momento, se usa mucho, se usó mucho y yo creo que se va a seguir usando. Es una placa que se la aguanta mucho y se puede jugar a todo con esta, pero su valor está un poco más elevado que la anterior, y a esta la encontramos en un precio entre 28.000 y 29.000 pesos argentinos. Esta cuenta también con 4 GB de RAM y esta justamente tiene un solo ventilador para disipar el calor. También hay algunas que vienen con 2. Como segunda opción, si prefieren ir por AMD de procesador, que es muy similar y es muy recomendable sobre todo para juegos, es el Ryzen 3 3100. También este cuenta con 4 núcleos, 8 hilos y una frecuencia turbo de 3,9 GHz. Con este ya les digo, van a poder jugar, hacer stream, no van a tener problema de nada. A este lo vamos a colocar en una placa madre, por ejemplo una B450. Pueden ponerla en una placa madre base como son la A320, pero yo les recomiendo que vayan por una B450M, por ejemplo la DS3H de Gigabyte, que les va a dar la opción de actualizar a futuro por otro microprocesador de una generación mejor. Van a tener ventajas con la RAM y con otros conectores. La verdad que ayuda bastante en este caso esta placa madre. RAM, lo ideal sería el Dual Channel. Pueden poner una de 8 GB y en un futuro poner otra de 8 a 3000 o 3200 MHz. Este procesador va a aprovechar un poco más estos MHz por ser de AMD. Como placa de video queda en su presupuesto, también puede ser la RX 550 de 4 GB, o si consiguen stock y tienen un poco más para invertir, pueden ir por la GTX 1050 Ti, que también es una placa muy buena. Los procesadores de gama media pero un poco más caros para Intel es el i5 10400F, que este cuenta con 6 núcleos, 12 hilos y una frecuencia turbo de 4.3 GHz. A este lo vamos a poner en un Mother B460, por ejemplo el B460M-A Pro de la marca MSI. De RAM también lo ideal es ir por 16 GB, podemos ponerle primero una RAM de 8 y más adelante poner la otra de 8 a 2666 MHz. Como placa de video acá les aconsejaría intentar de ir por la 1050 Ti, que es un poco mejor que la RX 550, ya que es un procesador un poquito mejor y va a aprovechar mejor esta placa de video. Y como segunda opción de microprocesador dentro de la gama media, voy a poner uno de AMD pero económico, considerando las circunstancias de que no vamos a tener una placa de video muy buena. Voy a poner uno viejito, conocido pero que sigue rindiendo muy bien, el Ryzen 5 1600 AF. A este lo podemos conseguir a un muy buen precio todavía, cuenta con 6 núcleos, 12 hilos y una frecuencia turbo de 3,6 GHz. A este lo vamos a poder poner en un Mother bien base como un A320 por ejemplo,
o en uno un poquito mejor, un B450, que si vamos por esta opción, como ya les dije, es muy conveniente porque a futuro vamos a poder poner un procesador mucho mejor, más actual, memoria RAM, vamos a intentar de poner 16 GB, vamos a poner de 2666 MHz y en lo posible en dual channel. Fuente, disco y gabinete igual que los presupuestos anteriores. Como placa de video, tanto la RX 550 como la GTX 1050 Ti van a cumplir muy bien con las expectativas de este procesador, y hasta en un futuro, cuando los precios bajen un poco, vamos a poder ponerle una placa de video muchísimo mejor. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les sirva los consejos y les hayan gustado los presupuestos. Si cambiarían algo de estos o si quieren ver otro tipo de contenido, háganmelo saber dejando en la caja de comentarios. Recuerden pasar por mi Instagram, que lo dejo en la descripción, y si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campana. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y nos vemos en el próximo video.